Hoy es conociéndonos a nosotros mismos y a los demás. Y esto vino a mi corazón con el objetivo de cómo mejoramos nuestras relaciones interpersonales y nuestra vida en comunidad. Y hago la aclaración que no tengo ningún problema con nadie en la iglesia, ni nada por el estilo. No está dirigido a una persona en particular. Es más, compartir con ustedes lo que Dios ha puesto no solo en mi corazón, sino que me ha ayudado a mí eh, a poder, ¿qué les digo? Ir mejorando algunos asuntos que obviamente a veces por desconocimiento de uno mismo y de cómo se comportan los demás, a veces uno echa a perder muchas cosas. Entonces, espero esto les pueda servir. Y iniciando, hay unas preguntas que yo quisiera hacer. Obviamente cada quien las contesta para sí mismo. Y no sé si alguna vez se ha preguntado o le han preguntado, ¿quién es usted? No sé qué definición tiene, pero en algún momento de nuestra vida esta pregunta surge. ¿Cuáles son sus fortalezas? Otra pregunta que generalmente nos hacemos o alguien nos hace es, ¿en qué áreas cree que necesita mejorar? Vamos a ver, ¿cuántos hemos estado en entrevistas, verdad? Y alguna gente nos preguntan esto. Y nosotros a veces sabemos, otras veces nos sentimos así como, oh, me agarraron, ¿verdad? Otra pregunta es, ¿cuánto se conoce a sí mismo? ¿Qué tanto se conoce? ¿Comprende el actuar de sus padres, de sus hermanos, de su esposo o esposa, novio o novia, hijos, algún vecino, compañeros de trabajo o estudio? ¿Cómo es su temperamento? Y cuando estoy haciendo estas preguntas, yo imagino a usted reflexionando y pensando un poquito en esto, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más disfruta? ¿Puede disfrutar de las personas tal cual son? Así como son, puede disfrutar tiempos, aceptarles tal cual son. Y la última pregunta aquí es, ¿ha intentado cambiar la forma de ser de alguien, de su familia o amigos? Es decir, te dice, es que ya no soporto, o es que ya no tengo fuerzas para poder aguantar más. Y entonces cuentan una historia. Yo no sé usted en qué versión, quizá la ha escuchado, pero una hermana muy cristiana que en su intento de vivir en armonía en su casa, trataba siempre de hablar con su esposo y decirle, mira, tienes que cambiar esta forma de hacer las cosas, esta forma de actuar. Y bueno, en algún momento eh, fue a donde el pastor y pidió oración por esto. Y el pastor le dijo, hermana, tiene que seguir orando. Este tema déjeselo al Señor y no hay nada imposible para Dios, lo que usted y yo sabemos. Y la hermana oraba y oraba porque cambiara a su esposo, porque había algo que a ella le afectaba. Y, y ella oraba al Señor ferviente. Y entonces, después de mucho tiempo, ella dijo al Señor, cambia a mi esposo. Y si él no se deja, Señor, llévatelo, Señor. Entonces, no sé en qué versión usted le escuchó, pero a veces la desesperación es tanta en nuestras vidas que llegamos a extremos. No es el punto de hablar eso hoy. Hoy más bien es cómo nos entendemos a nosotros mismos y a los demás de tal manera que podamos orar correctamente y podamos inclusive tolerar eh, ciertas cosas. Déjeme ver porque no sé si usted está viendo esto en la pantalla. Solo quiero hacer esto un poquito o abajo o arriba. Eh, Ahí espero no le interrumpa. Ok, Romanos 7, capítulo 7, verso 15 al 25, lo leo para usted, dice así. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí.
Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí. Es decir, en mi carne, en efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así pues soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vemos en este pasaje a Pablo y quiero ir un poquito más profundo sobre el texto y obviamente los colores y los realces son míos porque quiero detenerme un poquito en donde cambia de color o está realzado. No sé si usted se ha sentido alguna vez así como Pablo se siente en este pasaje. Y aquí lo que vemos es a un Pablo genuino, expresando por un lado una frustración, una profunda tristeza por estar constantemente luchando por ser un mejor cristiano. Y cuando yo miraba esto y leía esto y decía, pues sí, parece que soy yo, con luchas, con queriendo hacer cosas mejor, pero al final a veces uno no hace lo que quiere hacer, sino lo que no quiere. Y esto lo que denota es a un Pablo, no es el Pablo mala persona, porque yo quiero hacer una aclaración acá. Nosotros como cristianos, hijos del Señor, redimidos por la sangre de Cristo, no somos personas malas. Somos personas buenas haciendo a veces cosas malas. No al contrario, no somos personas malas haciendo cosas buenas. Dios, cuando Dios nos rescató, eh, nos renovó, nos cambió y entonces obviamente no somos perfectos, tenemos luchas, así como Pablo escribe acá, es lo que pasa en nuestras vidas. Vean que Pablo, ya yéndonos al detalle, dice, mi proceder no lo comprendo. No, o sea, en otras palabras, es, no me entiendo ni a mí mismo. No sé qué pasa conmigo, qué vergüenza, porque quiero hacer algo y no lo hago. Vean más adelantito, dice, no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Es decir, lo que no quiero hacer, porque ya en Cristo nosotros sabemos lo que es bueno, lo que agrada a Dios, pero muchas veces nosotros hacemos cosas que sabemos que no agradan a Dios. Y entonces nos sentimos así, nos sentimos mal. Y quien nos hace sentir tristeza para arrepentirnos es su Espíritu Santo. Y esta es lucha de muchos de nosotros, a veces hasta diario. Y dice, más adelante, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Parece como a justificación y muchas veces hacemos esto nosotros mismos tratándonos de, ¿qué les digo? De convencer que no somos tan malos, como dice alguien, o que no... o que no hacemos, que no es tan malo lo que hemos hecho, porque ya decía al inicio, no es que nosotros somos personas malas haciendo cosas buenas, no, nosotros somos personas redimidas que a veces hacemos cosas malas. Pero aquí dice, ya no soy yo quien obra, parece como justificándose. Me explico. Alguien decía, entonces estamos echándole la culpa al Señor. Pero vean un Pablo aquí apesarado, y como dice la palabra en otro pasaje, Dios no desprecia un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón arrepentido. Más adelante, y lo ven aquí en letras rojas, dice, bien sé yo que nada bueno habita en mí. O sea, en otras palabras, esto no es tan cierto, ¿ok? Pero a veces nos sentimos así. No es que no hay nada bueno en nosotros, si está el Señor, pero a veces nos sentimos tan mal y llegamos a pensar eso. Nada bueno hay en mí. ¿Por qué? Porque hicimos algo que
nosotros mismos reconocemos que no está bien. Y vemos este pasaje, hasta trabalengua parece y parece, pero al final la conclusión es la misma. Y vean, luego dice, querer el bien lo tengo a mi alcance. En otras palabras, sé que es lo bueno, mas no lo hace. Dice, mas no el realizarlo, mas no hago el bien. Y luego sigue diciendo lo mismo, no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Vean la lucha que hay, como muchos de nosotros las pasamos. Aún queriendo hacer el bien, es el mal que se me presenta. Y acá abajo dice, pobre de mí. En otras versiones dice, miserable de mí. Y cuando uno llega a un punto de decir eso, o sea, decir, soy un miserable porque sé hacer lo bueno y no lo hago. Y quiero hacer lo que a Dios le agrada y termino haciendo lo que a Dios no le agrada. Entonces hay como una frustración por eso. Y eso es lo que estamos viendo en este pasaje de Pablo. Y sabemos quién era Pablo antes de que se convirtiera, pero aquí ya está convertido. Eh, Luchando por ser mejor. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y al final del pasaje dice, soy yo mismo quien en la razón sirve a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, es la misma persona que quiere hacer el bien, que quiere agradar a Dios, que quiere servir al prójimo, que quiere ayudar a los hermanos, o en la lucha que sea que uno esté, pero termino haciendo lo que no quiero hacer. Este pasaje me ayudó mucho a entender las luchas que a veces tenemos, pero al mismo tiempo que a veces necesitamos como comprender mejor. Y por eso el tema de hoy basado en esto es conociéndonos a nosotros mismos y conociendo a los demás. Y el objetivo es tener mejores relaciones interpersonales, pero también comprendernos nosotros a nivel personal y poder tener armonía y paz en la comunidad donde nos desenvolvemos, ya sea en casa, en el hogar, ya sea en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la iglesia, donde sea que nosotros compartamos con otros, porque Dios nos hizo seres sociales, que podamos comprender algunas cosas como seres humanos que nos ayuden a ser más exitosos en eso. Entonces, hay una parte que quiero compartir con ustedes que nos puede ayudar en esta parte. A mí me ha ayudado y por eso quiero compartirlo. La ciencia, hay estudios que tratan de comprender y de conocer al ser humano. Como ustedes saben, el hombre ha inventado cosas para explorar la luna, el espacio, las profundidades del mar, pero también ha hecho un intento por conocerse a sí mismo. Y parte de esto es lo que quiero compartir hoy y nos ayuda a comprender el comportamiento humano. Ahora, para comprender esto, voy a ir un poco rápido en esta parte porque quiero compartir otro par de pasajes y luego concluir con los objetivos del tema. Hay una diferencia entre el temperamento, el carácter y la personalidad. Y vamos solo a ver las definiciones como para tener esa claridad. Temperamento es la combinación de características con las que nacemos. Es decir, es innato y afecta subconscientemente el comportamiento humano. Estas características son hereditarias y transmitidas genéticamente. Determinan cómo reaccionamos emocionalmente ante ciertos estímulos. Es decir, son traspasadas de generación en generación de padre a hijos. Y obviamente algunas, inclusive, podemos ver más de una generación, tres, cuarta generación, que hay cosas que alguien por eso dice, mira al hijo y dice, así igualito era el papá, o así igualito era el abuelo. Eso es porque hay ciertas características innatas que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, el temperamento es precisamente esa combinación de características innatas que son congénitas, que se transmiten del padre al hijo y así sucesivamente. El carácter el carácter es la parte de la conducta que se forma como resultado de la educación, los valores, las creencias, los principios y las experiencias.
Y aquí es clave el tema creencias. ¿Por qué? Porque nosotros servimos, creemos y seguimos a un Dios todopoderoso. Y esa creencia en Jesucristo, ese compromiso, esa gratitud por rescatarnos, cambia nuestras vidas. Y eso es parte de lo que se identifica acá como carácter, es decir, creencias, educación, experiencias, valores, principios. Se construye a lo largo del tiempo y es susceptible al entorno familiar, la cultura y la moral. Puede cambiar con esfuerzo y reflexión y tiene que ver con elecciones éticas y la voluntad. Es decir, el carácter puede transformar la forma en que nosotros nos comportamos. Y, perdón, voy a mover otra vez esto para arriba, para no interrumpir ahí. Personalidad es la expresión externa de la persona que combina el temperamento con el carácter. En síntesis, es la suma de lo innato, que es el temperamento, y lo aprendido, que es el carácter. Entonces, la personalidad es la combinación de ambos y a veces, no sé si usted ha escuchado eh, algunas personas decir, ¿qué temperamento el que tiene esa persona? O otras personas dicen, qué carácter el que mostró. Eh, y otros dicen, es que me encanta la personalidad de esa persona. Disfruto mucho cuando estoy con esa persona. Pero vea, hay una combinación de cosas y lo que nosotros finalmente vemos es la personalidad de la gente, es la expresión, es lo que vemos físicamente, que básicamente ahí ya hay una suma o combinación el temperamento no lo vemos, el carácter no lo vemos, pero sí podemos ver la expresión de eso en una persona actuando en su día a día. Entonces, me interesaba que comprendiéramos estas diferencias para que veamos cuando Pablo se expresaba y decía, miserable de mí o pobre de mí, que hago cosas según el temperamento porque reacciono a las características o a los estímulos del contexto y eso desata por la forma en que fui o soy o fui creado ciertas reacciones de mi parte que no puede controlar. Es decir, es una reacción natural, pero luego, por su educación, por su creencia, por su principio, por su contexto, él dice, eso no está bien. Y entonces genera, por asuntos del carácter, una lucha entre ambos y entonces ahí, por eso él se expresa como frustrado. Pero vean un poquito más de esto en forma gráfica. Ustedes lo pueden ver acá. El temperamento es el resultado de rasgos congénitos que forma que en forma subconsciente afecta el comportamiento del hombre. O sea, esto es innato, dado por Dios. Así nacemos. Ahora, el carácter, vuelvo y reitero, el resultado de nuestra crianza, la educación, actitudes, principios, motivaciones, suma de hábitos. Y esto puede cambiar con el tiempo, con la educación, con las mismas experiencias, puede cambiar. Y gráficamente, la personalidad es, vuelvo y reitero, lo exterior, lo que nosotros podemos ver en la gente. Es el carácter dominando al temperamento. En otras palabras, cuando invertimos tanto en los temas, por ejemplo, muchas veces nosotros nos frustramos porque a pesar de los esfuerzos, seguimos fallando. Y esto es natural, no somos perfectos, pero podemos avanzar, podemos ir mejorando cada vez más. Cuando oramos, no sé si alguna vez usted se ha sentido que le falló a un ser querido, le falló al Señor, pero usted no lo quería hacer, fue sin intención, no era su intención. ¿Cómo uno va a querer hacer daño a alguien que ama? Pero nos pasa. Y entonces uno dice, va triste, va apesarado y ora al Señor, Señor, ayúdame. Ya no puedo hacer más, necesito tu ayuda. Y ahí es donde entran nuestras creencias en el Señor, el poder del Espíritu Santo y realmente nos cambian,
nos cambia. Y hay cosas como, dice uno, esto ya no es posible para mí, pero para Dios sí. Y ahí es la importancia de comprender muchas veces por qué una persona se comporta o reacciona de tal manera a ciertos contextos, y quizá a veces nosotros tendemos a personalizar y decir, es que lo hace adrede, lo hace intencionalmente, lo hace por molestarme, lo hace por fastidiarme. Pero hermano y hermana, con lo que estamos hablando hoy, podemos notar que a veces no es intencional, a veces es una reacción natural. Y cuando nos damos cuenta, ya hemos echado algo a perder. Entonces, luchamos con eso. Obviamente, en la medida en que nosotros nos conocemos mejor, podemos ser más empáticos. Vamos a ver un poquito en la historia, este señor llamado Hipócrates, suena como a hipocresía, ¿ah? Pero era un médico griego y es considerado, estoy tratando de bajar esto para acá, es considerado el padre de la medicina. Él en sus estudios llegó a concluir en que el ser humano se puede clasificar en cuatro categorías de temperamento. Finalmente, sus conocimientos o esta teoría no se aplicó en sí a la medicina, pero fue como la base como para que luego entraran los psicólogos y siguieran estudiando la personalidad o el temperamento humano para poder entender mejor a los individuos. Y esa fue su contribución. Yo lo traigo acá por dos cosas, una por historia y otra porque como él lo decía, es muy básico y muy fácil de entender. Y las teorías más actuales sobre este tema tienen cierta relación, no pierde toda la esencia con que él lo planteó. Entonces, Hipócrates decía que los seres humanos se pueden clasificar en cuatro grupos. Ahora, y van a notar en los siguientes slides, par de slides adicionales, que hay colores, pero este es como para ir equiparando, porque ahora hay otras teorías de, por ejemplo, que utilizan los colores. Y alguna persona dice, no, tú eres un rojo, tú eres un amarillo, tú eres un azul o tú eres un verde. Eso en el tiempo de Hipócrates, él no lo manejó de colores, sino dijo, las personas se pueden clasificar en cuatro temperamentos: los coléricos, los sanguíneos, los melancólicos y los flemáticos. Y él entonces dijo, ¿quiénes son los coléricos? En este caso, vean este color rojo que está acá, pero es por las nuevas teorías, dice, es menos tolerantes, son personas menos tolerantes, más propensos al estrés, tienen una voluntad fuerte. Y esto es en resumen, porque hay más características, pero obviamente el tiempo no nos da para eso y no es el objetivo. Los sanguíneos, dice, son sentimentales, son emocionales, sobre todo optimistas. Entonces, mientras yo digo esto, yo me imagino usted pensando en su familia, en algunas personas así, o en sus compañeros, etcétera. Entonces, los flemáticos son indiferentes, muy calmados, muy racionales, muy pausados. Y los melancólicos son depresivos, soñolientos y abatidos, suelen ser pausados. Nada les saca paso. Entonces, Hipócrates concluyó en que se podía clasificar a los seres humanos por esas cuatro categorías. En la actualidad, las empresas han invertido muchos recursos, mucha plata en profundizar en estos estudios, y por eso es que ahora nosotros, por ejemplo, si usted quiere un empleo, va y tiene que hacer un, un examen psicométrico. Y finalmente los exámenes psicométricos lo que andan buscando es saber cuánto usted se acerca a una descripción de puesto, para que si usted le pega, quizá un 70, un 80, un 90 por ciento, usted va a ser exitoso en su trabajo. Ese es básicamente, y por eso, para esto hay muchos test que usted puede encontrar en internet. Las empresas mismas tienen unos test cuando nos hacen los exámenes psicométricos. Yo no imagino usted ha hecho alguna vez algún examen psicométrico para saber, y entonces usted sabe cuál es su temperamento, si es un colérico, si es un flemático, si es un sanguíneo, si es un melancólico. A mí en particular hoy solo me interesa esto, ¿para qué? Para que aprendamos o sepamos cómo se comportan las personas dependiendo de su temperamento.
Entonces, este es como el marco clásico. Ahora, veámoslo un poquito, explicando un poquito más. Eh, según los estudios sobre este tema, una persona no es 100%, no tiene un 100% de cierto temperamento, tiene una combinación de los cuatro en este caso. Es decir, hay un dominante, por ejemplo, si es colérico, si esa es su dominancia, entonces, pero hay un subyacente o secundario, un temperamento, y hay uno que tiene, ¿qué le digo? Que tiene menos características de eso, pero puede ser esporádico. En ciertas ocasiones, en cierto contexto, pues usted saca algo de esas características y un eventual que generalmente es cuando estamos en situaciones de riesgo, no somos una cosa, pero necesitamos una característica, una habilidad de una persona dominante y aunque seamos muy tranquilos y todo, pero la necesitamos y por necesidad podemos desarrollarla. Entonces, básicamente somos una combinación, pero hay un temperamento dominante. ¿Ok? Viéndolo desde una perspectiva de caras, uno diría, un melancólico, vean cómo se comportan, un sanguíneo son esos que son son el alma de la fiesta, siempre andan, nos hacen reír y etcétera, mientras que un colérico es un poco serio, ¿no? No anda bromeando mucho, y el flemático quizá es una persona, ¿qué les digo? Que dice, no le saco paso, ¿verdad? O sea, etcétera. Entonces, por ahí uno puede ir entendiendo un poquito. Voy a ir un poquito más rápido porque estoy viendo mi reloj y necesito ver otros pasajes. En forma resumida en características, no lo voy a leer todo. Obviamente, cada temperamento tiene sus fortalezas y sus debilidades. Por ejemplo, un sanguíneo es expresivo, es atento, es cálido, es amistoso, muy hablador, muy entusiasta, pero también es compasivo. ¿Cuál es el tema con los sanguíneos? Son indisciplinados, inestables, improductivos, egocéntricos y a veces hasta exagerados. ¿Sí? Entonces, yo no sé, usted dice, yo soy ese o yo no soy ese, mi esposa es ese o mi esposo es ese o mi hijo, etcétera. En el caso del colérico, son personas voluntariosas, independientes, son visionarias, son prácticos, no le dan mucha vuelta a las cosas, son llamados a acción, son productivos, decididos y generalmente son líderes. El problema con los coléricos es que no son muy emocionales, o sea, es decir, son fríos, generalmente personas autosuficientes, dominantes, pero también son rencorosos y a veces son crueles. En el caso de los melancólicos, son personas analíticas, son personas estrategas, muy trabajadores y autodisciplinados, pero también tienen sus temas, ¿no? O sea, ¿qué les digo? Son propensos, son vengativos, no son tan sociables, son críticos y son negativos muchas veces. En el caso del flemático, más son gente tranquila, confiable, muy diplomáticos. ¿Qué les digo? Esa gente que no lo va a ofender tan fácilmente a uno, son calmados, pero a veces son indecisos, les cuesta tomar decisiones y muy ansiosos, no asumen tantos riesgos, entonces por ahí le puede servir esto como para usted irse conociendo. ¿Cuál es el tema en este asunto? Es que, por ejemplo, si uno conoce bien a la otra persona y la ama, entonces uno va a tratar de no hacer cosas que le molesten. Me explico. Y va a tratar más bien de hacer lo que le gusta, sentirla cómoda para que desarrolle su potencial y haya armonía en casa, en el trabajo, en la oficina o en la iglesia y podamos disfrutar juntos, vivir en comunión. Esa es como la idea de traer esto a la mesa. Ahora, otra teoría que, por ejemplo, es los colores del insights, por ejemplo, que habla, no, yo soy un azul, yo soy un rojo, y lo voy a poner de una vez para que vean las equivalencias, que las teorías han ido cambiando, pero que algunos conceptos se mantienen. Por ejemplo, un azul, una persona de color azul, en un buen día es distante y fría, pero en un mal día, perdón, pero en un buen día es analítico, es preciso, es muy formal. Mientras que un amarillo, en un buen día, son sociables, son dinámicos, son entusiastas, pero en un mal día son indiscretos, son superficiales, muy poco les interesan algunas cosas. Un melancólico, por el contrario, en un mal día
Es lento, es sumiso, es confiado, pero en un buen día es amistoso, es paciente y es estimulante. Esto es como para que veamos, dependiendo de la teoría, pueden haber un poquito de diferencias. Y la última, en este sentido, es, algunas teorías clasifican a las personas siempre en cuatro, pero dependiendo si son introvertidos o extrovertidos. Hay personas introvertidas y otros extrovertidos. Algunos son neuróticos, inestables emocionalmente y otros son emocionalmente estables. Y ahí pueden ver otra vez las características y las equivalencias en términos de la primera teoría que mirábamos. El objetivo, vuelvo y reitero, para mí de traer esto, y aquí voy otra vez a un pasaje que me interesa en Segunda de Corintios, siempre Pablo. Eh, la idea de traer este tema de conocimiento es porque, hermanos y hermanas, en la medida que conocemos a nosotros mismos y a las otras personas, nosotros como cristianos vamos a tratar de no ofenderles, de no incomodarles, de crear un ambiente donde se sientan felices. Y en esa medida, vea este pasaje de Primera de Corintios. En esa medida no interferimos, no creamos barreras para bendecirnos mutuamente y ayudarnos entre nosotros. Primera de Corintios 12, 7, 11 dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Es decir, no, los dones no son para nosotros, para nuestro propio bienestar, sino para bendecir a la iglesia, bendecir a los hermanos, bendecir a la gente en su casa, bendecir al vecino. Para Dios nos equipa para bendecir a otros. Y el asunto es que si esto lo comprendemos desde esa perspectiva, otros me bendecirán a mí. Entonces al final nos bendecimos mutuamente. Pero cuando nosotros no nos entendemos y nos comportamos y tenemos inadecuadamente y tenemos malas relaciones, creamos barreras y entonces no podemos ni recibir bendición de otros, ni tampoco nosotros ser instrumentos para bendición a otros. Entonces, esa es la importancia de esto. No es mi interés y meternos tanto, porque obviamente no nos da el tiempo, pero el conocernos y el conocer a los demás nos ayuda mucho en temas de convivir en comunidad, de vivir, de tener relaciones positivas, de tener relaciones edificantes unos a otros y de tolerarnos unos a otros. Dice acá y sigo: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. En otras palabras, a mí me encanta este pasaje por dos cosas. Una, ninguno de nosotros es alguien que no tenga nada que dar. Pablo decía, y por eso les decía en el versículo inicial, en el pasaje inicial, él decía que nada bueno había en él. Colegas, ese es cuando nosotros estamos frustrados y nos sentimos así, que sabiendo hacer cosas buenas no las hacemos, queriendo hacer algo que queríamos hacer, finalmente terminamos haciendo lo que no queríamos, entonces nos sentimos frustrados y llegamos a pensar eso, no tenemos nada que ofrecer, nada bueno, pero no es así. O sea, Dios ha puesto en nosotros, somos gente especial, somos seres especiales. Dios ha puesto dones en nosotros que algunos solo usted los tiene, mi hermano, mi hermana, y el poder congregarnos y compartir juntos, esta es la riqueza que nos da, que yo puedo recibir la bendición por los dones de parte suya, por los dones que Dios ha puesto en usted. Y eso, obviamente, es lo que nos fortalece, lo que nos hace fuertes en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Esta es la importancia de no solo conocernos a nosotros mismos, sino también conocer a los demás y de no ser obstáculo, que nuestras malas relaciones no sean un obstáculo. Veamos, todos somos diferentes, pero aún en esas diferencias Dios nos ha dotado de dones para bendecirnos entre nosotros. Cuando por falta de conocimiento nosotros mismos y de los demás interferimos en esas relaciones interpersonales sanas,
positivas, adecuadas, creamos obstáculos o barreras. Y no solo para bendecir, como les decía, para ser bendecidos por los demás, sino porque evitamos ser usados por Dios para bendecir a otros. Nosotros somos el obstáculo, ¿verdad? No es que Dios no quiera bendecir a otros por medio de nosotros. Es que ¿quién quiere que ore? ¿Quién quiere que alguien que no está en paz con usted ore por usted? Casi no, nosotros evitamos. Usted va por la calle y se pasa al otro lado. Usted está en la iglesia y viene para usted y entonces mejor da la vuelta, etcétera. Muchas veces actuamos de esa manera porque hay algo de relaciones rotas y en esa parte es que es importante comprender esto. Casi estoy finalizando. Corintios 12, 27 al 29 refuerza un poco lo de los dones, pero desde la perspectiva de que somos un cuerpo. Dice, cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. En la iglesia Dios le dio una función a cada uno de las partes. En primer lugar puso apóstoles, en segundo lugar puso profetas, en tercer lugar puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y otros hablan en idiomas desconocidos. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, tampoco todos pueden hacer milagros. Y aquí lo que vemos es, todos somos parte de un mismo cuerpo, pero somos parte. ¿A quién no le duele el cuerpo cuando se corta la mano? ¿A quién no le causa dolor cuando se corta una uña? Y uno dice, ¿puedo vivir sin una uña? Sí, puede vivir sin una uña, pero le duele. Entonces, el asunto aquí es cuando comprendemos bien y actuamos de forma correcta o intentamos actuar y buscar el bienestar del otro, entonces podemos contribuir a un contexto de armonía y de paz en el cual la bendición fluye, donde la palabra dice, cuando todos están juntos y en armonía, Dios desciende para bendecir a su pueblo. Para tener éxito como iglesia, como familia, como compañeros, como amigos, nos necesitamos mutuamente, porque somos parte los unos de los otros. Alguien puede decir, nadie es indispensable, sí es cierto, nadie es indispensable, pero todos nos necesitamos unos a otros. Por eso la importancia de mantener buenas relaciones y ayudarnos y edificarnos mutuamente. Hay un pasaje que está en Pedro 4:8, que me encanta mucho, que dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Hermano, con cualquier personalidad que usted se identifique, cualquiera que sea, cualquier color, como lo quiera llamar, rojo, amarillo, verde, tiene fortalezas y debilidades, oportunidades de mejora. Pero esas debilidades u oportunidades de mejora es algo con lo que podemos vivir. O sea, muchas veces nosotros, ¿qué les digo? Vamos a ver, echamos algo a perder porque no toleramos, porque, vaya, una de las personas en casa, por ejemplo, es desordenada y yo quizás sea una persona muy ordenada, que sé dónde está cada cosa, los zapatos en su lugar, la ropa en su lugar, etcétera. Y sufro, y uno dice, sufre mucho las personas así porque son esquemáticamente su personalidad es tener todo ordenado, pero hay una persona en casa que no lo es así. Y a veces nosotros por eso lo echamos a perder, pero si uno comprende bien la personalidad, uno dice, vea, esto no es tan esencial, no es tan importante, yo puedo vivir sin eso, puedo tolerar eso. Y otras veces tenemos quizá planeado una reunión familiar y quizá por una mala frase o por algo se me salió, lo echamos a perder y ya lo que iba a ser un bonito momento lo echamos a perder y entonces uno dice, ¿puedo tolerar eso? ¿O no es tan importante? Muchas veces, colegas, hermanos, hermanas, inclusive a nivel de matrimonio, muchas rupturas se dan por pequeñeces, no son por las grandes cosas, son por los detalles. Muchas veces es por eso, porque no comprendemos al otro y entonces sentimos que todo es personal y que todo es intencional y me quería dañar y a veces no es así, es un asunto congénito, es un asunto heredado, es un asunto que luchamos profundamente. Muchas veces nosotros no sabemos las luchas de los demás, cuánto aman a Dios o cuánto amamos al Señor y estamos enfrascados en ser mejores, pero no lo logramos tan fácil, nos cuesta mucho. A una persona no les cuesta nada, pero a otros nos cuesta mucho y Dios sí mira eso, Dios sí mira el esfuerzo, Dios sí mira la intención. Y entonces
el objetivo de este espacio es poder conocer a uno mismo y a los demás como para poder ser más empáticos, más tolerantes, más humildes y poder inclusive dejar pasar algunas cosas que no son tan elementales y que pueden más bien estropear nuestra paz y nuestra armonía y nuestra bendición. El amor tiene el poder de perdonar y pasar por alto ofensas, las diferencias, promoviendo la unidad y la armonía en casa, en la iglesia, en el trabajo donde nos encontremos compartiendo con otros. Termino con esto, conocernos a nosotros mismos y a los demás. Voy a quitar esto que no sé de dónde apareció. Y a los demás nos hace más empáticos, nos hace más tolerantes, nos hace más cariñosos, nos hace más amorosos, nos hace más compasivos, nos hace más optimistas de que alguien puede cambiar y puede mejorar, nos hace más confiados, es decir, no somos tan desconfiados, nos ayuda a ser más perseverantes, solidarios, comprensivos. También nos hace más pacientes y más humildes. Gracias, hermanos y hermanas. Hermano Elmer, le dejo el micrófono.